Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa del Bolso de Soraya aquí en Bipartidismo Stream para hablar de la actualidad más inmediata y de un tema que desde luego a nadie va a dejar indiferente, ¿no? Que es todo lo que esconde esa famosa reunión que ya ha confirmado el propio Ábalos que se produjo entre Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi en el año 2018, cuando ni siquiera había llegado todavía a ser presidente y estaba planteando esa moción de censura contra el Partido Popular de Mariano Rajoy. Es decir, esto es muy grave. No nos engañó solo cuando indultó a los separatistas, no nos engañó solo cuando dijo que no pactaría con los nacionalismos o con la izquierda de Bildu. Nos engañó muchísimo antes de todo ello, reuniéndose de forma directa con el líder de la banda terrorista ETA, con Arnaldo Otegi, al que, desde luego, tal y como hemos podido comprobar con el paso de los años, se le concedieron muchísimas ventajas como esa excarcelación masiva de etarras o el acercamiento de presos que tanto se criticó desde cuerpos como la Guardia Civil. Vamos a hablar de todo ello, también de la situación con el fiscal general del Estado. Ya hemos conocido cuál ha sido la condena, pero lo que no sabemos aún es qué va a pasar con él, porque lo más probable es que esto sea llevado al Tribunal Constitucional y todo el mundo sabe quién manda en el Tribunal Constitucional. Hay que recordar que este Tribunal Constitucional que hoy conocemos es lo que es porque el Partido Popular estuvo dispuesto a ceder y pactar con el Partido Socialista la conformación de este organismo, de esta institución, al igual que lo ha hecho con otras muchas, como el Tribunal de Cuentas, como el CGPJ y otras muchas instituciones que al final han quedado en manos de Pedro Sánchez, han quedado en manos del Partido Socialista más radical de nuestra historia reciente por culpa del Partido Popular. Y al final yo creo que es muy importante que la gente lo entienda y lo sepa. El Partido Popular viene rescatando a Pedro Sánchez desde hace mucho tiempo. Yo pongo la mano en el fuego porque si los diputados que tiene el PP los tuviese Vox en estos momentos, Sánchez no seguiría siendo presidente. Sin embargo, el Partido Popular evita llamar de forma constante al Senado u otras instituciones que sí que controla a personas como Begoña Gómez, que sabemos que está pentaimputada, tiene hasta 5 imputaciones y probablemente su destino va a ser bastante peor que el del fiscal general del Estado. No se persona en ningún caso de corrupción de los del gobierno. De hecho, la condena al fiscal general del Estado se ha dado por un caso que llevó a cabo para intentar dañar la situación de Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, y sin embargo, desde el PP nacional, Feijóo ha negado en todo momento hacer mención a Ayuso y tampoco se ha personado en el caso, cosa que sí que hizo Vox al final de la instrucción y que evidentemente también ha ayudado a que se conozca lo antes posible esta condena. De todo ello vamos a hablar en este programa, del bipartidismo, de la corrupción que sigue asolando al Partido Socialista. Estamos conociendo muchísimas novedades en los últimos días, pero sí que me gustaría ir dando paso, ir presentando a la mesa de lujo que hoy me acompaña, empezando como siempre por mi izquierda con Rafael Nieto, periodista, también una de las figuras clave de que todo esto que conocemos hoy en bipartidismo salga adelante, una labor que muchas veces no es reconocida, pero que sin embargo es importantísima. Así que, Rafa, es un placer tenerte también en primera línea y poder hablar de todo esto contigo. Encantado, como siempre, Unai, de estar con vosotros. Decía José María García que el halago debilita, así que prefiero que no continúes en esa línea. Bueno, es justo también de vez en cuando hacer reconocimientos justos. Paula Fiordia, que hoy debuta con nosotros, periodista de OK Diario, también es evidente que está haciendo una labor grandísima en un medio que está sacando a la luz muchas de las barbaridades que estamos conociendo de este gobierno y que es un placer tenerla con nosotros. El placer es mío, muy buenas noches. Bueno, también contamos con Robert, conocido también en YouTube como Robert SR, donde tiene casi 100.000 seguidores, muchísimo público le conoce y diría que es un pionero, ¿no? Prácticamente en condenar no solo al Partido Socialista, sino al sistema bipartidista que se ha conformado en nuestro país y que desde luego le ha hecho tener muchísimos adeptos y personas que creen en todo lo que dice por cómo lo expone, así que gracias por también debutar con nosotros. Pues gracias a vosotros, Unai, un placer y, como lo llamo yo, el viejo bipartidismo rancio, caduco y corrupto. Así es como hay que llamarlo. Y contamos también con otra incorporación estrella para el día de hoy, Alfonso, conocido también en redes sociales como Alfonso Nostradamus, influencer muy activo en Twitter, donde también está ganando muchísimo peso y muchísima influencia y lleva tiempo, ¿no?, denunciando la verdad, denunciando este sistema corrupto en el que nos encontramos en estos momentos. Así que, oye, muchísimas gracias a los cuatro y muchas gracias en concreto a ti por haber venido hoy hasta aquí. Nada, es un placer y nada, deseando de que le demos caña a este bipartidismo
corrupto de este sistema fallido de las autonomías. Ajá. Es interesante un melón que se puede abrir, Sí. pero sí que me gustaría empezar por la más inmediata actualidad. Voy a hacerlo con Paula, que además es periodista y lo conoce. Paula, al final OK Diario ha sido de los medios que más ha hablado sobre toda la corrupción, pero no solo la corrupción, ¿no?, sino las fechorías y las mentiras del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, desde el principio. Hay otros que se han sumado ahora al carro, sobre todo las televisiones generalistas, que empiezas a ver críticas, pero siempre la habían salvaguardado. Y al final, lo malo de Sánchez seguramente está todavía por verse, como alguna vez ha mencionado Santiago Abascal, pero también hay mucho malo que ha hecho, que ha sido tapado, que se ha escondido o que directamente no se ha llegado a comprender por la cantidad de barbaridades diarias que tapan los escándalos del pasado, ¿no? Me gustaría saber en OK Diario, desde la llegada de Pedro Sánchez, ¿cómo entendéis, ¿no?, ese ascenso tan meteórico que tiene, esos viajes, esa victoria en las internas, porque él fue despedido de su propio partido, y esto también que conllevó a llevar a cabo esa reunión con Otegi que hemos mencionado? Sí, el pacto del caserío, ¿no?, que ya se ha acuñado así y que quedará para la historia. Claro, es que el contexto en el que ese encuentro se produce, al parecer, en un caserío cercano de Bilbao, cuando Pedro Sánchez aterriza en el aeropuerto y entonces es Koldo, el guardaespaldas y conductor que lo conduce hasta este lugar y se reúne con Otegi, hay que contextualizarlo. O sea, en ese momento es 2018, pero claro, en 2017 Sánchez había vuelto a Ferraz después de haber tenido que dimitir porque fue uno de los 15 del Partido Socialista que dijeron no a la investidura de Mariano Rajoy. Él ansiaba el poder desde 2016, bueno, desde siempre, yo creo que desde la cuna, pero desde 2016. Y entonces, claro, él vuelve a Ferraz. Hoy, esta semana publicábamos en OK Diario que 100.000 euros, dice Koldo, que recibió de la prostitución para sufragar toda esa campaña de las elecciones. Al mismo tiempo, se ha demostrado que esas elecciones estuvieron amañadas. Entonces, con ese contexto, y es el único presidente del gobierno que se convertirá en esa moción de censura que sale adelante sin ser diputado, porque Pedro Sánchez en ese momento no era diputado. Entonces, es ese contexto ya en el que emerge un presidente del gobierno en un halo de lo más oscuro. Y lo que a mí, al menos personalmente, me causa mucha inquietud es por qué Otegi ha negado la mayor, lo han negado todos, pero por qué Otegi ha dicho, si esa reunión se produjo, yo dimito. Eso lo ha dicho en Euskal Televisa. Ajá. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué genera también en ellos algo tan vergonzoso como reunirse con Pedro Sánchez, ¿no? Y luego esa foto de la... No puedo decir una palabra acorde, ¿no? Y que no sea tan malsonante. Puedes decir lo que quieras, no te preocupes. Pero ese es el contexto de Pedro Sánchez. Es tremendo. Ajá. Sí, sobre todo porque al final yo creo que Otegi tendrá la garantía de que en esa reunión había gente muy de confianza y no existirán documentos públicos que puedan confirmarla, ¿no? Pero yo creo que más público que el propio Ábalos mencionando en Twitter que supo de la existencia de esa reunión, hay poco. ¿Qué interés puede tener Ábalos ahora en inventarse algo, no? Bueno, esto se conoce porque en las investigaciones de la UCO los contenidos que tenía Koldo sí que había menciones en el que se había producido esa reunión. Entonces, bueno, ya sabemos que la extorsión en los etarras es su dinámica. Entonces, decir eso y a decir esa bravuconada, pues unas personas que han ido con el tiro a la nuca, tampoco se le puede dar tampoco mucha credibilidad, ¿no? De decir, bueno, es que fíjate lo que ha dicho. Sí, ¿y? Totalmente. Su juego es la mentira, su juego es la traición. Si os parece, vamos a escuchar cómo Pedro Sánchez esta misma semana negaba que se hubiese producido esa reunión instantes antes de que José Luis Ábalos se atreviese, ¿no?, a tuitear directamente que sí que se produjo y contradijese las palabras del presidente. ¿Pero cuál es la información? Eso es mentira.
Eso es mentira, dice. Rafa, ¿a ti qué te parece? Una más, ¿no? Pues me parece que es verdad. Sánchez dice que es mentira, obviamente es la prueba definitiva y absoluta de que es verdad. Porque no otra cosa hace Sánchez que mentir, probablemente desde la cuna, efectivamente. No creo que haya nada más pegado a la personalidad de Pedro Sánchez que la mentira. Yo creo que, a ver, tenemos que partir de una base, y es que estamos hablando básicamente de criminales. Esto es de lo que estamos hablando. Distintos tipos de criminal. La verdad que unos acompañaban las pistolas y otros pues han cometido otro tipo de crímenes, pero todos son criminales. Y a un criminal no le importa la verdad, ni se maneja con los criterios éticos que podemos tener cualquier persona normal, sino que simplemente hablan y operan en clave de poder. Uno de los grandes problemas que tiene, no es seguramente el más grave, pero sí es uno de los grandes problemas que tiene la democracia o el sistema político en España, es que ha dado carta de naturaleza al separatismo como factor de estabilidad político, cuando ha sido exactamente lo contrario. Es decir, por eso cuando Vox pide la ilegalización de los partidos separatistas, no es un guiño franquista, ni es una característica totalitaria, sino que es algo del más puro sentido común. Es decir, usted quiere destruir esta nación que se llama España, que es una nación milenaria, usted que dice que pertenece a una nación que no existe, solamente en su imaginación, bien, usted está fuera de aquí. Sí. Ya está, o sea, es que no hay... Y esto hay otras naciones que lo asumen con absoluta normalidad. Y sin embargo, en España, pues hay un partido que está pidiendo la ilegalización de esta gente, que lleva 40 años complicándonos la vida y siendo la china en el zapato de todo aquel que quiere hacer algo por la convivencia y el progreso de los españoles, y a ese partido se le tilda poco menos que de fascista por pedir algo que es de sentido común. Eso es lo que está en la naturaleza y en el origen de todo esto. Es decir, que un partido, que luego si quieres podemos entrar en esto, hace poco lo dijo Javier García Isaac en clave nacional y yo estoy totalmente de acuerdo. Hay motivos de sobra para la ilegalización del Partido Socialista. Motivos de sobra para ilegalizarlo. Luego si quieres entramos. Pero ya solamente el hecho de que el sistema haya decidido que apoyarse en los separatistas es una buena idea de estabilidad, eso ya es un error garrafal, como se ha podido ver en las últimas décadas. Alfonso, tú, bueno, cuando conociste, ¿no?, todas estas informaciones que dio el Español, el diario El Español, y que ahora también han sido confirmadas por, además de la UCO, en ese informe que mencionaba Paula, el propio Ábalos, que fue el número 2. ¿Qué te pareció, no? ¿Te esperabas que Pedro Sánchez era capaz de algo así o simplemente dijiste, hombre, es evidente que cosas peores estarán por hacer? Pero de Pedro Sánchez, ¿qué te puedes esperar ya? O sea, cualquier cosa, como decía antes él, ¿no? Si dice que es verdad, es mentira. Ya, yo creo que lo que dijo Abascal de que lo peor está por llegar, que todavía no ha llegado. O sea, es así, son cositas. Y están por venir muchas más cosas. Pero es que ya, lo malo de esta democracia, al hilo un poco de lo que decía antes Rafa, es que es débil. Es una democracia muy débil. ¿Y quién empezó con las concesiones a los separatistas? Aznar. El que ahora dice que el único partido constitucionalista que hay en España es el Partido Popular. Y el que llevó hacia la deriva que hay ahora, que es un país, digamos, federal. Hay 17 regiones que cada uno tiene sus poderes y bueno, pues eso es lo que está cargando en las espaldas a todo el pueblo español que paga sus impuestos y que trabaja, se levanta por la mañana muy temprano y yo creo que es el sistema. Unos por silencio y otros por acción. Y claro, saben que van a llegar a un partido, que va a levantar las alfombras, que va a abrir los cajones cerrados, los cuartos oscuros y que va a levantar muchas cositas de hace 3 décadas y eso no lo van a permitir. Pero esperemos que sí. Sí, es que es cierto, y no había yo caído en este análisis, sino que al final el sistema está conformado para que cada vez se fomente más la aparición de partidos regionalistas, ¿no? Porque al final son partidos que van a pensar única y exclusivamente en el bien de su comunidad autónoma. Entonces, en el momento en el que Sánchez ve eso, dice, muy fácil, a la que se presenten a las elecciones nacionales y tengan, aunque sea poca, algo de representación, siempre voy a poder conformar mayorías porque en el lado contrario va a haber una formación como es Vox que evidentemente está en contra del sistema de autonomías que fomenta esto.
pero además fomenta un despilfarro millonario para que luego cuando hay problemas como el volcán en Canarias o como la DAN en Valencia no quiere hacerse nadie responsable, al final esos partidos regionalistas jamás van a poder estar en coaliciones en las que Vox esté presente porque Vox no quiere abogar por eso y van a tener que rendirse ante Pedro Sánchez. Entonces ese cálculo político yo creo que él lo hizo desde hace tiempo y es lo que también está fomentando que haya tanto miedo ahora, ¿no?, en la gran coalición que gobierna nuestro país, en esa coalición Frankenstein que se le llama popularmente, y ninguno se atreve a dar el paso, ¿no?, de convocar una moción o de animar al Partido Popular a convocar una moción de censura para poder derrocar a Pedro Sánchez. Como dijo José Antonio Fuster no hace mucho, antes se hablaba de Vox y todo el mundo se reía. Ahora se habla de Vox y todo el mundo está calladito, ¿no? Nosotros en Crónicas, porque me he presentado como Nostradamus, pero tenemos nuestra página de Crónicas Patriotas. Mi queridísima compañera Heidi, que está en Florida, la otra parte del mundo, está 24 horas rodando la página, ¿no?, a la que le mando un saludo. Nosotros venimos denunciando mucho eso en Crónicas. Eso, este estado tan mastodóntico que hay, Elefantiásico. donde por primera vez ha superado el número de funcionarios al de autónomos, al de pymes, y que siga despilfarrando dinero. Y todo, ¿por qué? Pues por esa agresividad del Partido Socialista desde hace décadas, por la inacción del Partido Popular. Y no olvidemos una cosa, Europa. Europa, al fin y al cabo, ¿qué es lo que hay en Europa? El votante del Partido Popular está engañado. No es que le haya engañado, es que está engañado y no se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta de que está engañado. Y no lo bajes del burro. Van despertando poco a poco, pero ¿qué ocurre? De Bruselas viene todo ese poder que no solamente cae en el Partido Socialista. Hay como una bifurcación donde llegan a los gobiernos autonómicos, al de Ayuso, al de Juanma Moreno, a los de esa coalición que están explotando el Pacto Verde Europeo y que yo creo que es lo que hay que llegar lo antes posible a Europa y desmontar toda esa agenda maldita. Robert, ¿cuál crees tú que es ahora mismo, dentro de todo el abanico de dificultades que tiene nuestro país, el principal problema, ¿no? Porque estamos viendo toda esta corrupción que está asolando al gobierno, la desfachatez, ¿no?, de tratar de ocultarlo de forma constante, incluso llegar a amenazar por la vía civil a las personas que están denunciando todo esto, porque, por ejemplo, hace escasos días conocíamos que se había intentado asaltar el despacho de Álvaro Nieto, director de Objective, para robar su portátil. También cuando Aldama salió de la cárcel se encontraron disparos en su vehículo. Es que ya da miedo, da verdadero terror, ¿no? Bueno, el Partido Socialista es el partido con la historia más criminal de España y Europa. Y el partido más corrupto de la historia de España y Europa. Entonces, si es el partido más criminal de la historia de España y Europa, ¿cómo se va a comportar? Como decía Rafa, pues como unos criminales. Por eso también ese pacto con Otegi. ¿Cuál va a ser el partido con el que va a estar más cómodo el PSOE? Pues con el brazo parlamentario de ETA, con los pistoleros. El PSOE es Largo Caballero, Indarizo Prieto, Negrín, Paracuellos, Las Checas. Eso es el Partido Socialista. Ahora, bueno, se disfrazan un poco de falsos demócratas, pero lo llevan en su ADN. No hablabas del sistema. Tenemos un sistema creado para la división, no para la unión. Y eso llevamos 50 años con ello. Que venimos hace unas semanas de que hagan muchos actos, ¿no?, diciendo que hay que aplaudir este régimen, ese sistema. ¿Y qué ha traído ese sistema? Pedro Sánchez ha traído ese sistema. Zapatero, que llega al poder 2 días después del 11M, ha traído ese sistema. Rajoy, Aznar dándole las concesiones al corrupto mayor del reino, ahora que les están juzgando, a los Puyol. Ese es el sistema que tenemos. Ese es el régimen que tenemos desde hace 50 años. El régimen del, como lo llamo yo, viejo bipartidismo rancio, caduco y corrupto. Mientras sigan los rojos, sigan los azules, todo va a seguir igual. Hablaba también de toda la coalición que hay en Bruselas. ¿Quién manda en Bruselas? El PP, von der Leyen es quien manda. El Partido Popular. Podría haber pactado con patriotas, podría haber pactado con soberanistas y con el ECR. Dijeron no, con el PSOE. ¿Escuchamos nosotros divulgar eso por parte del Partido Popular? Hombre, no. El Partido Popular tiene que continuar eso. No hace pedagogía sobre ese tema porque no les interesa. Subvenciones, prensa, para que no se hable de eso. Pero se hable de lo poco... Yo sí que querría introducir aquí también otro factor, que estamos hablando de Otegi, pero que esa supuesta reunión de Pedro Sánchez con Otegi fuerza al PNV, que ya se había reunido o que se reuniría con él en inmediato tiempo en un hotel de Madrid, a cambiar su abstención, se supone, por su sí, y con la condición de que no se convocaran elecciones, en el sentido que se aprobaran los presupuestos y que se siguieran como se siguió. Entonces,
Entonces, o sea, todo esto es una majadería que además el mediador fue el constructor Anchón Alonso, que es luego el de las mordidas de Navarra, mano derecha de Cerdán. Es decir, que lo que ahora estamos viendo es, o que nos ha escandalizado de cómo se podía hacer esto en plena pandemia del 2020, 2021. No, es que esto es una banda, que lo que denunció la portavoz en el del grupo Vox, Pepa Millán, en el Congreso, de esto es la banda de Puigdemont, es la banda de Otegi, es la banda. Entonces, claro, ante esta dimensión, yo no sé en ese momento lo que el Partido Popular tenía en la cabeza, pero sí se puede vislumbrar lo que Sánchez tenía. O sea, es un hombre que tenía clara su ruta y sabía con quién estaba. Entonces, a partir de ahí ya no se puede hablar más. Yo creo Sobre todo el Partido Popular sí sabemos lo que tenía en la cabeza. Tenía esto que hay aquí, que ven los espectadores. El bolso de Soraya era el proyecto de gobierno del Partido Popular para después de Rajoy. Y Rajoy, lo tenemos que recordar, porque si no las cosas evidentemente no se entienden, es decir, que este señor Sánchez no llega al poder ni siquiera por la ayuda de los enemigos declarados de la nación española, sino llega porque es que la legislatura de Rajoy fue la siguiente legislatura de Zapatero. Es que Rajoy no hizo absolutamente nada más que continuar con las políticas de Zapatero. Lo mismo. Por lo tanto, la llegada de Sánchez no deja de ser una consecuencia natural de que el Partido Popular hace lo que ha hecho siempre, o casi siempre. Podemos hacer alguna salvedad en algún momento de alguna legislatura de Aznar. El pero 155, si acaso. Lo que ha venido haciendo el Partido Popular es dejar lo que hayan hecho los socialistas y no tocar ni una sola coma. ¿Por qué? Pues porque como decía también recientemente Jorge Buxade en Clave Nacional, es que en realidad estamos hablando casi de un partido único. Es decir, es que es un partido que hace lo mismo, que se mueve en la misma dirección. ¿Qué es lo que les diferencia en realidad? Hombre, pues que el Partido Socialista tiene una historia de un siglo de crímenes, un siglo y medio de crímenes, que no tiene el Partido Popular porque es un partido joven. Pero en el fondo están en lo mismo, en la agenda globalista, en las agendas disolventes de la identidad nacional, en aceptar una inmigración masiva que evidentemente nos desnaturaliza como pueblo. Es decir, en eso están. Sí, sobre todo que el Partido Popular, tras la victoria de Rajoy, además por mayoría absoluta, tuvo una encrucijada, ¿no? Y dijo, oye, hemos conseguido obtener una mayoría absoluta sin la necesidad de hacer lo que ciertos sectores de la derecha nos exigían que hiciésemos, que era por fin empezar a meter mano en las televisiones, por fin empezar a meter mano en la educación, por fin empezar a meter mano en donde se articula la ideología. El Partido Popular se pensó que es que no era necesario tener eso en tu mano o de tu mano para poder ganar elecciones y que al final era muchísimo más conveniente para ellos el que hubiese un buen entendimiento o un buen feeling con la sexta de turno a impulsar una televisión conservadora de verdad, que no la ha habido en nuestro país. Al menos en la actualidad no hay una fuerte que defienda los intereses de cada vez más españoles, ¿no? Y todo este abandono lo que ha hecho es también fomentar la aparición de Vox, ¿no? Una derecha que por primera vez, y llevamos solo 5 años con Vox en la mente de la gente, por primera vez ha puesto sobre la mesa ideas de personas conservadoras, ideas que en todos los países son naturales y que aquí, sin embargo, están muy mal vistas, están demonizadas, ¿no? Porque mientras el PSOE se ha dedicado a construir muros, el PSOE construye el muro y dice, el que esté aquí es malvado, el que esté aquí es de los míos y puedo considerarlo un demócrata. Y el Partido Popular, en vez de derribar ese muro, lo que ha hecho es ponerse en el lado del muro del Partido Socialista y de la izquierda, ¿no? Tratando de estar siempre blanqueado. ¿Qué ha pasado? Que luego ha habido dramas, como por ejemplo la Dana de Valencia, y ese supuesto pacto al que llegaron Sánchez y Mazón para no echarse los trastos, ha llegado un momento en el que ha dicho Sánchez, mira, campeón, está claro, te vas a quedar fuera. Te vas a quedar fuera. Y Sánchez ha podido atacar, porque tiene la televisión española comprada hasta arriba. Y Mazón ni siquiera ha sido capaz de hacer cambios en la televisión pública valenciana. La televisión pública valenciana ha sido más dura contra Mazón, siendo él el presidente, de lo que ha sido cualquier televisión nacional privada. Entonces, al final, el Partido Popular se vuelve a dar
con la realidad de bruces y se da cuenta de que llevan haciendo el paleto durante muchísimo tiempo y que si ganaron en el año 2012 fue por la crisis de vivienda, por el crack de 2008 en el que nos metió José Luis Rodríguez Zapatero y porque muchas familias habían visto cómo su nivel de vida había cambiado radicalmente, pero sabían que era algo temporal, porque si tú no vas a lo importante, que es el combate de la ideología, al final nunca consigues nada, ¿no? Pero tú denunciabas el sistema bipartidista y yo creo que es muy interesante hablar, en referencia a lo de la corrupción, de que son muchos los casos que hemos conocido últimamente, ¿no? Y uno de ellos es también la trama de mascarillas, con la que muchísima gente se ha enriquecido aprovechándose de un drama como fue el coronavirus, que acabó con la vida de miles y miles de españoles, ¿no? Bueno, pero es que en eso también está el PP. De hecho, recientemente hemos conocido cómo ha sido detenido el presidente de la Diputación de Almería, del partido, por una trama bastante similar a la conocida como el caso Koldo. Vamos a verlo. Hay una noticia de última hora. La Guardia Civil ha detenido al presidente de la Diputación de Almería en el marco de una investigación por contratos irregulares. Guadalupe. Pues buenos días. Pues sí, a primera hora de la mañana el presidente de la Diputación Provincial de Almería, además presidente del Partido Popular en la provincia, Javier Aureliano García, ha sido detenido junto al vicepresidente Fernando Jiménez y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez. Estas tres detenciones no se conoce a esta hora si guardan relación con el llamado caso Mascarillas, aunque todo apunta a que sí. ¿Y por qué apunta a que sí? Porque tanto Jiménez como Sánchez estaban siendo ya investigados por estas presuntas comisiones irregulares en la compra de materiales sanitarios durante la pandemia. El run aparecía sobre las 8 menos 5 de la mañana. Ya tenemos confirmada que esas detenciones se han producido. La Guardia Civil continúa realizando registros a esta hora y se espera que en las próximas horas nos den todos los detalles de esta operación. Paula, ¿tú realmente crees que, por ejemplo, en el caso del Partido Popular, puede haber cierta connivencia en este tipo de casos, o es que son demasiado blandos y precisamente por eso a veces no van a degüello sabiendo lo criminal que tenemos enfrente? Bueno, en este caso de Almería, el Partido Popular ha actuado y ha echado a este hombre, ¿no? Otra cosa es que nos olvidemos de ese 2020, de ese contexto, de qué defendían los líderes en ese momento. Alberto Núñez Feijóo fue uno de los líderes, siendo presidente de Galicia más severo en las restricciones, pretendió inocular a los gallegos por obligación y incluso no poder fumar, como ahora no se puede fumar en las terrazas porque, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y cómo en ese contexto ahora sabemos que el uso de llevar determinados artilugios como una mascarilla, pues había gente que tenía muchísimo interés en que eso se produjera. Y esto sí que hoy sigue siendo un tabú. Sigue siendo un tabú absoluto. O sea, hablar de esto es entrar dentro de una espiral de censura, incluso algorítmica. Y debemos también preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué? Yo creo, al hilo un poco de lo que decías antes, es que nos gobiernan todos los enemigos internos de España. Entonces, todos los enemigos internos de España son los que nos están llevando al país ahora mismo. Si a eso le unes el Partido Popular, que ya se ha visto ahora que también pues hace sus cositas, ¿no? La pausa que lleva siempre el Partido Popular, la inacción que lleva siempre el Partido Popular y el silencio, porque se retroalimentan. Bueno, ahí veíamos la famosa pinza de Vox, ¿no? En Almería, ¿no? Había una pinza de Vox, ¿no? Pues ese es el tema, ¿no? Un poco, ¿no? Y realmente el problema que tenemos ahora mismo lo intentan vestir con casos de corrupción del uno del otro, porque ahí viene lo de la Gürtel, ahora vienen otras cositas del Partido Popular, ¿no? Y se intentan, ese tú más, que es tan feo, es tan insulto al ciudadano, y tú más, pero que estás hablando de dinero público, estás hablando de desfalcar un país, una región. Yo creo que esto va a estallar, yo creo que espero y deseo que haya elecciones antes del 27, que haya... Las va a haber, seguro. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí.
Y lo único que me queda ahí, que estoy en duda en un 1%, es que cuánto tiempo va a tardar Feijóo en hacer coalición con Sánchez o con el que venga detrás. Porque con Sánchez no, pero con el PSOE está deseando. Precisamente por eso utiliza el término sanchismo, ¿no? Para intentar lavar la imagen del PSOE. Es que Feijóo, cuando ha dicho ahora, Paula, el tema de las restricciones en Galicia, que era de los presidentes, efectivamente, más partidarios, ¿no? de quitar libertades. Bueno, es que hay que reconocer que este señor, votante reconocido de Felipe González, es socialdemócrata. Es decir, es que esa es su ideología. Feijóo es un socialdemócrata convencido, liderando el principal partido de la derecha, lo que los medios mayoritarios llaman la derecha en España, que es el Partido Popular. Tiene un líder que debería ser del Partido Socialista declaradamente. Y por tanto es normal que quiera quitar libertades a la gente. Y por tanto es normal que se entienda, no solamente en Bruselas, donde votan 9 de cada 10 veces juntos. Recordemos este pequeño dato, aunque les molesta a los votantes del Partido Popular, pero es bueno recordarlo. Es que en España en lo fundamental están de acuerdo. Y solamente se pelean cuando llegan las elecciones para que sus votantes tengan enfrente a los socialistas, solamente por ese motivo. Pero no podemos esperar otra cosa de este Partido Popular. Es decir, es que la renovación de los altos tribunales, la renovación del Consejo de Radio y Televisión Española, lo más fundamental que articula una sociedad, está negociado por los señores Sánchez y Feijóo. Todo entregado. Y ya está. Y repito, de hecho, esto... Feijóo dijo literalmente que se sentía mucho más cercano a Paje que a Vox. Pues claro, pero es que a nadie le debe extrañar. Lo que pasa es que, insisto, hay todavía una inercia que venimos arrastrando desde hace bastantes lustros y bastantes décadas, igual que la inercia que he comentado al principio de aceptar a los separatistas. Por eso yo no he distinguido entre Otegi y el PNV, si es que me da igual. Si la diferencia es solamente la cantidad de sangre que han provocado. Volvemos a lo de las nueces, y unos menean el árbol y otros recogen las nueces. Que es igual de malo el que hace bullying que el que lo ve y Estamos hablando de la misma ralea antiespañola, de la misma mafia separatista que lleva 40 años aprovechándose de la debilidad del Estado español. Y ya no solamente que han carcomido el Estado, es que están carcomiendo la nación. Pero y es que la mayoría de problemas que tenemos asociados, por ejemplo, a la inmigración ilegal, que está... la mayoría de gente joven ahora mismo en las redes sociales lo está viendo, porque solamente hay que salir a la calle para verlo, es que esto tiene unos nombre y apellidos, los culpables. Y por supuesto que desde la pandemia se ha acelerado, pero venía en realidad de atrás. Ya. Es ahora cuando lo estamos viendo. Yo lo que sí que querría añadir es que en el pacto del caserío, o sea, está la clave de todo, y porque a mí me parece eso verdaderamente una gran bomba informativa. Porque claro, si tenemos en cuenta que en esa moción que se producirá y que prosperará está Sánchez, pero el único líder que después se enfrentará y que pervive en la oposición con las siguientes elecciones que convocará en 2019 es Santiago Abascal. Eso hace que, claro, de cara a la ciudadanía, los únicos vis-a-vis, los únicos enfrentamientos, las dos únicas caras que le recuerda a la gente qué pasó y dónde está el problema, el Partido Popular ha sido Mariano Rajoy, ha sido Pablo Casado y ahora Feijóo, no está en ese transcurso. Han cambiado las caras, entonces son unas siglas, pero el único que se enfrenta cara a cara es Santiago Abascal. Y eso la gente, yo creo, que lo tiene también en cuenta, que es el único que ha sobrevivido en un enfrentamiento con Pedro Sánchez brutal. Y Pedro Sánchez eso lo sabe. De ahí viene ese gran odio, ese gran cordón sanitario a una fuerza política, que es la tercera fuerza en España, que no tiene sentido esa exclusión, pero es por eso. Y no solo cordón sanitario, sino que muchas veces han utilizado las instituciones de forma ilegal para intentar hacer daño a Vox. Esa es Lo la vimos clave. Con esa supuesta denuncia que impusieron a través del Tribunal de Cuentas, que luego el Supremo terminó por tumbar, que iba contra el Partido Abascal por supuesta financiación ilegal, que acabó siendo nada, evidentemente. Pero la clave está ahí, o sea, que la gente, el único rival, o sea, en ese Putin, en ese boxeo que se ve en ese Pedro Sánchez que sigue, el único que cara visible para la gente es
Abascal. Es Sí, de Santiago hecho, Abascal. no sé si os ha salido el meme en Twitter, ¿no? Que salen los del debate del 2019 y sale Albert Rivera tachado, Casado tachado, Abascal vivo y coleando, Pablo Iglesias tachado y Pedro Sánchez medio tachado. Yo le añado a ella, perdona que interrumpa. No, pero quería decir que por eso, en esa reunión con Otegi y esa imagen que se viraliza de Santiago Abascal con ese caballo de ETA que ha conmocionado a las redes sociales por ataques brutales que se dicen de cómo no puede estar en el 50 aniversario de la que dicen, oiga, a mí no me compare con Bildu, a mí no me compare con... Entonces, ahí hay como los personajes de una historia inacabada que los españoles quieren ponerle fin. Sí, el desafío final, ¿no? Y los que se desafían son ellos dos, al final. El bien y el mal. Bueno, de hecho, el propio Tezanos reconoció en uno de los... No, Tezanos no, lo dijo Iván Redondo en uno de los informes que lanzó con su nueva encuestadora, que él ya prevé que de cara a las próximas elecciones el enfrentamiento o la verdadera oposición para Sánchez no va a ser el PP, sino que va a ser Vox. Y que quien realmente va a ser un desafío y que quien realmente puede sumar mucho más de lo que ahora predicen las encuestas es el partido de Abascal. Y por eso, disculparme, o sea, aquí la única mujer, pero es una chupona de micro. Somos de valores antiguos, somos caballeros. Pero lo que sí que es muy importante es el sentido de por qué quieren descabalgar o dudan del liderazgo de Santiago Abascal, ya sea en las comunidades regionales, que dicen de por qué está como un candidato más, o porque no hay un relevo en el partido, cuando se sabe históricamente que los fundadores de los partidos generalmente pues tienen una representación distinta a la que luego tienen a los 100 años después, evidentemente, hay una sucesión distinta. Entonces, eso es fundamental para entender por qué hasta los chavales más jóvenes en Zaragoza, el otro día le pregunté a un chaval por qué estaba en el meeting de Zaragoza, que no podía entrar a escuchar a Santiago Abascal, y dijo, es que estoy harto de corrupción y putas. Y tenía 18 años. Sí, pero ve que ya le están empezando a quitar su dinero y encima ven que se está invirtiendo, ¿no? Sí, yo siento que todos los jóvenes, pero ya no solo jóvenes, incluso gente mayor, empiezan a ver al Partido Popular, por la gente con la que he podido hablar en este tipo de actos, como una especie de cabina de teléfonos. Lo ven como algo viejo, ¿no? Algo que no es renovación, que no es lo que necesitan. Y es verdad que la solución que necesita nuestro país cada vez va a ser más drástica. Y algunos por desconocimiento, porque no han tenido la mayoría de edad cuando el PP ha gobernado, y otros porque sí, precisamente por conocimiento, no ven al Partido Popular capacitado para llevar a cabo esa transformación que va a necesitar nuestro país para volver a ser la sombra de lo que fue, ya no te digo hace 500 años, sino hace solo algunas décadas, ¿no? Y al final tú hacías mención a algo muy interesante, ¿no? Que es la foto de Sánchez con Otegi, si es que algún día la tenemos, pero por lo menos el conocimiento de que existe una reunión de Sánchez y Otegi, y en el otro lado Santiago Abascal con sus caballos pintados con emblemas de ETA o con amenazas de muerte por los que Otegi lideraba, que eran los etarras, ¿no? Y ahí en medio tienes a gente como María Guardiola, que ha salido públicamente a decir en alguna ocasión que ella, si hubiese sido necesario, hubiese pactado con Bildu para gobernar, ¿no? Claro. Entonces, al final la gente está harta de quien se pone de perfil. La gente lo que quiere son ideas y que no le mientan. Y de momento yo creo que Santiago Abascal es el único líder nacional que ha cumplido su promesa en ese sentido y que no ha mentido a los españoles. Pero de hecho, es el único partido en la historia de la democracia española, que son más de 40 años, que ha cumplido su promesa de romper los gobiernos, y el Partido Popular no estaba dispuesto a acabar con la llegada masiva de Menas, pese a que eso iba a suponer un coste para el partido brutal. Sí, sí. Porque dejabas de tener poder, dejabas de también ingresar muchísimo dinero que tú generabas en las comunidades autónomas, y todo por querer cumplir con el pueblo, querer cumplir tu palabra. Yo me acuerdo todos los tertulianos o todos los políticos progres diciendo en las televisiones, esto es un señuelo, ¿cómo lo van a hacer? Si Vox sin los sillones no puede hacer nada, ¿no? Lo hicieron. Sí. Lo hicieron, costó, y evidentemente a unos les sentó mejor que a otros, pero el partido sigue, y de hecho ya no solo sigue, sino está más fuerte que nunca después de esa decisión que para mí cambió el transcurso de la historia de nuestro país. Yo creo que parlamentariamente también se ve que el liderazgo de la oposición la ejerce Abascal y la ejerce Vox. O sea, yo creo que está muy claro. Feijóo
más allá de que a veces se le corta el micrófono cuando intenta hacer una gracieta y no la puede terminar, pero incluso más allá de eso, es que todas las alusiones que hace o las críticas que hace a Sánchez son de tipo cómico. O sea, no entra a la ironía fondo de gallega. las cuestiones. Las únicas intervenciones que de verdad van a la línea de flotación de la corrupción del gobierno y de todo lo que está pasando en España son las de Abascal. Y esto la gente lo ve. Da lo mismo la edad que tengas. Es que cuando tú dices la verdad y vas de frente y eres coherente con lo que estás diciendo, eso todo el mundo lo nota. Es decir, que, claro, decías tú que el Partido Popular es un partido viejo. Y yo creo que es un partido que ha envejecido mal, porque en vez de cuidarse, lo que ha hecho es ponerse mucho maquillaje encima y hacerse cirugía. Y entonces le importaba más su aspecto exterior que lo que lleva dentro. Entonces, es un partido que se ha quedado sin ideología, se ha quedado desfondado. De hecho, los últimos líderes que ha tenido es que han sido inanes ideológicamente todos. Es decir, porque han entrado en simbiosis con el Partido Socialista. O sea, no les mueve nadie del centrismo. Es el centrismo a ultranza para poder acercarse todo lo posible al Partido Socialista y, por tanto, recibir el título de demócrata, que es lo único que le importa al Partido Popular. Pero son ideológicamente inanes. Por tanto, ¿cómo no vais a desaparecer? Desaparecéis, como le ha pasado ya a otro partido, porque no defendéis nada. Esto es información, ¿vale? De gente del propio Partido Popular. Ya hay gente dentro del partido que cree que les queda 10 años. Que cree que les queda 10 años y que ahí, ahora mismo, pese a que mucha gente puede decir, bueno, a ver, es un partido con mucha historia que ha gobernado este país, puede ser que al final tengan 3 o 4 estrategas que estén diseñando una estrategia innovadora para intentar romper esta tendencia que les está haciendo caer cada vez más. No hay nada. No hay nada, están perdidos. Ellos mismos lo reconocen, ¿eh? Están perdidos. De repente escuchan la idea de un joven que les suena bien y dicen vamos por ahí. De repente otro día otro da otra idea y dicen vamos por allá. No sabemos cómo controlar al PSOE, no sabemos de qué forma atacar al PSOE porque nos pueden echar la bronca desde Europa, pero tampoco sabemos si atacar a Vox o no, porque si le atacamos nos resta, pero si no le atacamos también nos siguen comiendo terreno. Entonces están ahora mismo en un dilema tremendo. Tremendo. Y también yo creo que haber dado tanta libertad, ¿no? A nivel autonómico a los líderes o a los varones ha provocado que cada autonomía sea un feudo diferente en el que un Partido Popular parece casi comunista y luego tienes un Partido Popular que se entiende a la perfección con Vox. Pero vamos a ver, yo creo que el sentido que tiene una formación política no es estar solo para ganar, es estar para cambiar las cosas en base a una idea. Pero ¿cuál es esa idea? No puede ser que en Extremadura la idea sea los 4 puntos que mencionó Guardiola. Vamos a defender la igualdad de género, la llegada de inmigrantes, igualdad de género, el aborto y el colectivo trans. Y que luego tengas en Valencia, por ejemplo, a Mazón o al que ahora acaba de asumir como nuevo presidente de la comunidad, entendiéndose en cuestión de horas con el partido de Abascal y diciendo públicamente que se oponen al Pacto Verde, a la inmigración masiva. Tiene que haber algo, ¿no? Algo sensato que haga entender que la gente no está ahí única y exclusivamente por cobrar, sino que realmente quieren cambiar las cosas en base a unas ideas. A mí, por ejemplo, no sé si lo recordáis, quería hacerle mención porque hemos tocado el tema de Almería y del caso de corrupción en la Diputación de allí, una concejala que directamente compartió y pegó en todas las que es una publicidad pedófila, abiertamente pedófila, que decía básicamente lo mismo que Irene Montero, ¿no? Que un niño, si quería, podía estar con un adulto con independencia de la edad que tuviese. Bien, pues esta mujer recientemente recibió a Pedro Sánchez en la ciudad y lo hizo diciendo poco menos que le representaba y que era un placer que estuviese allí. Si os parece, vamos a escucharlo. Yo no voté, por supuesto, a Pedro Sánchez, pero sí me representa, porque es el presidente de todos los españoles. También es mi presidente, pero no porque apoyemos la ideología que ustedes tienen, el grupo Vox, que nos aleja bastante, porque también es un grupo que está totalmente polarizado, muy polarizado, sí, señora Manuela, muy polarizado, y que es un grupo político que enfrenta al otro grupo tan polarizado que tiene usted a su lado. ¿Y sabe usted qué pasa con estos grupos políticos tan polarizados y tan extremistas?
que confrontan a una sociedad que tenemos actualmente, y sobre todo me preocupa también la edad de jóvenes, creando rechazo y creando incluso hasta el odio en muchos temas que se tienen que hablar, que se tienen que debatir de una manera consensuada, que es lo que hace siempre el Partido Popular, debatir para llegar a acuerdos y gobernar con buena gestión y con buenas políticas. Y ustedes lo que hacen es enfrentar, dividir, alejar a la sociedad, creando muchísimos problemas sociales que se están creando en nuestro país. Me hace gracia, ¿no? Bueno, esto que ha dicho esta de Almería es lo mismo que también dijo Juan Jesús Vivas, el de Ceuta, cuando recibió también a Pedro Sánchez. Se dan muchos abrazos el PP. El día de la condena al fiscal. Ese mismo día. Bueno, muchos abrazos el PP, el PSOE. Me hace gracia también cuando dice lo de que Vox es un partido extremo. Aquí los únicos extremos y ultras es la extrema corrupción del PP y del PSOE. Es que yo insisto en lo mismo en lo de este sistema corrupto, que es lo que nos ha traído esos últimos 50 años. Hablaba también Rafa de lo de los independentismos. ¿Por qué existen los independentismos? ¿Quién ha sido o qué es lo que ha permitido la existencia de todos los enemigos de la nación? Pues el sistema que tenemos, y al final se reduce un poco a eso y es el elemento clave de todo lo que estamos viviendo, y de la corrupción de unos, de la corrupción de otros, de las mentiras de unos y de las mentiras de otros. Y hablabas también de lo de los gobiernos autonómicos, de la marcha de Vox, que es verdad que mucho tertuliano no dijo que esto iba a ser la desaparición del partido. Ahí vimos los datos demoscópicos. Federico. Sí, Federico también. Bueno, y muchos, ¿no? Y un año y medio después, pues Vox es cuanto más fuerte está en las encuestas. ¿Por qué? Porque la gente ve que es un partido que cumple. Luego también que si el PP dice, si el PP no quiere cumplir, nos vamos. Es que y eso es muy importante para fidelizar al voto. Esto es que el primer partido separatista que hay en España es el Partido Popular. Hombre, todos los pactos. Lo que decía antes Unai de que cada líder regional del Partido Popular es un perfil distinto. Eso al final es también la prueba del 9 de que no hay un liderazgo nacional. Es que ¿cuándo ves tú que en Vox el de Zaragoza diga lo contrario que el de Almería o el de Valencia? Todos dicen lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un discurso nacional que es el que articula todo. Es decir, en el centro está la nación española. Y la nación es la que se tiene que ocupar de las necesidades de las regiones. Pero primero es España. Y esto el Partido Popular no es que no lo entienda, es que no cree en ello, porque no cree en España. Claro. Pero es que aunque no lo miras en clave nacional, no puede ser que lo que tú consideras que es bueno para una comunidad sea malo para otra. Pero si Alfonso Rueda el otro día dijo que iba a intentar expulsar a Vox de Galicia. Ese es el objetivo que tiene. Pero vamos a ver que Feijóo, hemos mencionado antes lo duro que fue durante la pandemia del coronavirus. Feijóo es el gran pionero de la ley trans en Europa, no solo en España. La primera ley trans que se conoce es la que firma el señor Alberto Núñez Feijóo. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Antes mencionaba Pablo un tema que me resulta muy interesante, ¿no? Y es todas las tropelías que hemos ido conociendo ahora que se han producido en este país desde el año 2018, por lo menos, cuando llega Sánchez. Yo creo que viene de antes. Yo creo que ya con Zapatero empieza a haber una deriva muy preocupante para nuestro país. Por primera vez empezamos a hacer, y lo dijo Donald Trump, el país de los BRICS dentro de la Unión Europea. Vemos cómo empiezan a darse acercamientos a países dictatoriales como Venezuela, con viajes habituales del señor Zapatero a ver a Maduro, también a China, donde, por cierto, también tiene una empresa, sus hijas, ahora no recuerdo el nombre, sus hijas góticas, si no recuerdo mal, que también colabora con empresas chinas. Han permitido la entrada de Huawei y de otras empresas que, según los servicios de inteligencia, están creadas por y para espiarnos. Y todo esto ha pasado sin que nadie dijese nada, ¿no? Con la, digamos, poner la otra mejilla por parte del Partido Popular, hasta tal punto que recientemente Vox propuso que en el Senado compareciesen Zapatero y Bono por sus presuntos vínculos con estos casos de corrupción que estamos conociendo, y el Partido Popular lo rechazó. Y ha tenido que ser el presidente de los Estados Unidos quien diga, oye, queremos que se investigue al señor Zapatero y al señor Bono, pero no por algo que afecte a España, que seguramente lo que nos afecte es mucho más grave, porque ellos aquí sí que han tenido poder, sino por lo que han hecho en países terceros, ¿no? Por la influencia que puede tener, por ejemplo, sobre el cártel de los soles, que ya ha sido declarado terrorista. Entonces, de verdad, ¿qué oposición hemos tenido si ha llegado, por ejemplo, un presidente de Estados Unidos y ha dicho, este tío es un peligro, le vamos a retirar la visa y vamos a ir a por él? No entiendo. Pero es que el problema es que está el alter ego, que son los vínculos del Partido Popular con China. Sí, también es verdad que en Europa Cospedal hace el... Y en Europa lo único que está señalando con el dedo al Partido Popular es Vox. Están haciendo un trabajazo en Europa impresionante. Y están pidiéndole explicaciones y no las dan. Y Juanma Moreno también tiene vínculos con China. Entonces, van de la mano, son lo mismo, tienen su pacto formado allí y ellos lo que van es
a recibir todo lo que me le manda de Bruselas, a no dar explicaciones, es lo que están acostumbrados y es lo que van a seguir manteniendo vivo. Es lo que quieren seguir manteniendo vivo. Yo creo que hay una cuestión también que tenemos que tocar, y es que en España ha habido un partido que yo diría que ha sido instrumental, que es Podemos. Es decir, una excrecencia marxista que ya no existe. Pero como Sumar, ¿eh? Claro, pero que le vino muy bien a Zapatero y al Partido Socialista para dar un cambio, un giro que ellos vendieron como natural, pero que en realidad necesitaban ese elemento externo a ellos para, bueno, pues todo ese... Ir normalizándolo, ¿no? Populismo izquierdista, lo que hasta Felipe González y un poco más había sido pues una socialdemocracia con sus características, llevarlo hacia un populismo extremista que luego tuviera en Venezuela y en Cuba pues su correspondencia, ¿no? Ajá. Ese partido ya no existe porque ya no hace falta, ya ese partido es el PSOE. Sí, es que Sánchez es el resultado de Zapatero con Iglesias. Y ya están en eso. Bueno, es que es Maduro. Precisamente Claro, Monedero salió en una Maduro, entrevista sí. diciendo, la verdad que cuando montamos el 15M, si no me equivoco, con Zapatero, la verdad que lo hicimos contra Zapatero porque creíamos que el bipartidismo y el sistema estaba mal, la crisis nos estaba afectando y tal. Pero bueno, habiendo conocido a Zapatero en persona y viendo que al final tenemos aliados comunes, la verdad que ahora no lo volveríamos a hacer así. Hubiésemos hecho el 15M, pero atacando solo al PP. No tanto al PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, que al final ha acabado siendo lo mismo, pero maquillado. Eso es. Entonces ahora mismo en lo que está, perdona Paula, en lo que están es en esto, es decir, es en un régimen ya abiertamente criminal, donde ya, o sea, ¿pero qué vamos a querer a este señor Sánchez cuando dice que él no se ha reunido? Pero si tú no le has dicho la verdad ni a tu urólogo... Precisamente como dice que no va a haber adelanto electoral, yo estoy convencido de que va. vamos a tener elecciones en el 26, Paula. Claro, pero hablábamos también del caso de Podemos, ¿no? Y cómo eso se refleja en García Ortiz, el exfiscal general, porque era una campaña que seguía Alberto Garzón, Enrique Santiago en el foro de Sao Paulo, que era tejer una estrategia de lawfare para ir laminando las instituciones. Y es exactamente lo que se ha producido aquí con García Ortiz. Y precisamente por eso sí que también sería faltar a la verdad si no se le reconoce que hay otra líder en España que también participa de ese face-to-face de 2019, que es Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué Pedro Sánchez odia profundamente a Isabel Díaz Ayuso de la misma manera o igual que a Santiago Abascal? Porque son las tres personas que permanecen año tras año y que en cierta manera por eso el electorado del Partido Popular tiene como referencia a Ayuso, porque es la única dentro del partido que permanece, o sea, que batió a Casado, que se disputó en cierta manera en algún momento a Feijóo. Y es por eso que Sánchez ahora intentará también mantener a García Ortiz a través del constitucional o prostitucional, precisamente para intentar batirles. Y eso la gente, es que solo hay que verlo en la ciudadanía, lo percibe así. Son tres personajes que prevalecen, que cada uno con sus intrigas y con su programa, pero son los referentes en la sociedad de que la historia acabe o termine. Pero, son los sin tres. embargo, Paula, yo Más quiero allá de la apuntar política. una cosa de que... Pero eso es innegable. Sí, como nombre sí, pero si Isabel Díaz Ayuso es la que más políticas socialistas aplica de España. Yo no me he metido en las que políticas, yo digo en la representación. Entonces, eso es innegable. ¿cómo te puede negar eso es negar la mayor. No, Sí, está claro. pero lo más importante es, aparte de eso, que tienes toda la razón, pero luego hay que ir efectivamente profundizar y ir más allá de Sin duda, yo estoy hablando de Pedro Sánchez y por qué Pedro Sánchez ha llegado Pero eso es porque Pedro Sánchez a no hacer tiene... esa barbaridad con el fiscal general del Estado. Pero porque Pedro Sánchez no le da miedo las políticas de Ayuso Claro, o la es que- ideología de es que Ayuso. ahí Pedro está, Sánchez es le da una miedo persona la de que Vox. solo piensa en el poder. Ahí está la cosa. Entonces, a Pedro Sánchez le da miedo todo aquel que pueda ser un desafío para sacarle del poder.
yo creo que los españoles están cansados de que se hable de poder, ¿no? Y lo que quieren son cambios. Cambios. Y es cierto que en Madrid se han cambiado pequeñas cosas, pero es una realidad que, por ejemplo, lo que más está afectando a cada vez más madrileños, como es el tema de la vivienda, y todo el mundo sabe por culpa de qué hay este problema de la vivienda, pues Isabel Díaz Ayuso sigue diciendo que cualquier persona que llegue a Madrid es madrileña y española. Y eso no puede ser. Sigue abriendo centros de menores, centros de menas, de inmigrantes que encima son mayores de edad y que están generando muchísimos problemas. Donde más problemas se está viendo son en centros como el de la Cantueña, donde se están metiendo sin ningún control y se están guetificando y están agrediendo, incluso violando a cuidadoras. Tampoco ha protegido, por ejemplo, algo que para mí es de puro sentido común, dado la utilización política que está haciendo el gobierno de este tema, que es el haber nombrado el Valle de los Caídos bien de interés cultural. No lo ha hecho. Lo ha hecho con la Escolonía, lo hizo con una fábrica lechera que estaba abandonada. No lo ha hecho con el Valle de los Caídos. Y el gobierno sigue utilizando el Valle de los Caídos como arma política. Y yo estoy convencido de que si hay una campaña electoral a corto plazo vamos a ver el derribo de la cruz en directo, en prime time, emitido por todas las televisiones. Y ahí habrá un culpable. Y será Ayuso. Entonces, no, porque Pedro Sánchez se ha buscado el enemigo imbatible, el enemigo que siempre resiste, el enemigo que siempre está, porque el enemigo está muerto, que es Francisco Franco. Eso está claro. Entonces, él quiere derribar a todos los que estaban en su generación. O sea, la generación de los 15, que fue los que dijeron no a la investidura de Mariano Rajoy, son los grandes beneficiados de ese sistema, empezando por Susana Sumerzo, que es secretaria de Estado para Iberoamérica y el Español, que se lleva 200.000 euros. Margarita Robles dijo también que no a Pedro Sánchez. Y luego están también esos tentáculos como esa Pilar Alegría, que, o sea, son todos los mismos. Y por eso Pedro Sánchez, su gran batalla es Franco, porque es ese no habla, no está y solo se le invoca. Claro. Eso está claro. Sí, pero mientras siga en esa línea de condenar de forma constante a un muerto, mancillar su legado y depauperar las condiciones de vida de nuestro país, lo que va a conseguir es un efecto rebote. Que ya lo está consiguiendo. Que ya está. Antológico. Yo el otro día me reía cuando escuchaba, siempre la verdad me produce risa, ¿no? Cuando oigo que Vox es un partido populista. El populismo es aquello que se promete y no se cumple. ¿Qué ha hecho hasta ahora Vox? Ahí donde ha gobernado, como decía antes Unai, intentar aplicar sus políticas. Cuando a la primera de cambio le han dicho no a una cosa, tiene un compromiso con sus votantes. O sea, es el partido menos populista que hay. Es el partido menos populista que hay. Vox es el partido menos populista que hay. Porque eso significa populismo, prometer algo que luego no vas a cumplir. Pero me parece muy interesante porque estábamos hablando del tema de lo del fiscal general y es muy buena prueba, ¿no?, el hecho de que Podemos ahora, que yo creo que se ha dado cuenta de que cuando tuvo poder lo hizo todo mal, quiso construir la casa por el tejado y evidentemente es lo que es hoy, ahora quiere venderse como una alternativa al sanchismo. Sin embargo, cuando pasa algo que afecta directamente a un perfil sanchista, y yo creo que el fiscal general del Estado es el mejor ejemplo, son ellos los que salen en tromba para intentar aprovechar eso y para defenderle a muerte, ¿no? De hecho, me gustaría que viésemos, porque ya hemos leído tweets de Pablo Iglesias llamando prácticamente al golpe de Estado, pero es que Irene Montero, que es a la que ahora pasean constantemente en las televisiones, también ha hecho alegatos bastante similares hablando de Lawfare, como mencionabas. Vamos a ver lo que dijo. Pues es puro golpismo judicial y mediático. El poder golpista de la derecha nos está diciendo justo el 20N, a 50 años de la muerte del dictador, que en nombre del rey, porque las sentencias se dictan en nombre del rey, elegido sucesor a título de rey por el dictador, que nos están diciendo, eso, el 20N, que ellos mandan, que aquí mandan ellos, que no manda la democracia, y que quien amenace su poder y quien amenace el control, porque es lo que han hecho siempre, si es que dieron un golpe de Estado en el año 36 y no han pagado ninguna consecuencia. Los que hicieron fortuna con el golpe, los que apoyaron el golpe, los que firmaron sentencias de muerte, el señor Manuel Fraga, que firmó sentencias de muerte, consagrado como uno de los padres de la democracia sin haber rendido cuentas por ser un señor que firmó sentencias de muerte en la democracia. Y lo mismo con las grandes empresas, con Iberdrola, con Repsol, con la familia Botín. Nadie ha hecho ni ha rendido ninguna cuenta en España, que somos una anomalía en Europa,
por haber apoyado la dictadura y por haber hecho fortuna en la dictadura y por haber acumulado poder en la dictadura. Y cuando los crímenes quedan impunes, pues se pueden volver a repetir. Y ayer lo que nos dijo la derecha en España es que se va a poner el traje del fascismo y el traje del golpismo judicial, mediático, político, cada vez que lo necesite para mantener su poder. Y que a ellos no se les toca. No solamente a Ayuso, sino a ellos, a los jueces golpistas, a los poderes mediáticos que creen que son los que mandan en este país y que España es su cortijo y que la democracia la desprecian profundamente. Entonces, se han olvidado de que los poderes del Estado estamos para servir al pueblo y al contrario creen que lo que supone, por ejemplo, ser un juez en este país es que en España se haga lo que ellos quieren. Yo creo que esto, desgraciadamente, estoy oyendo a mucha gente decir no tienen límite. Claro que no tienen límite. Lo que pasa es que esto lo sabíamos, Javier, desde hace muchos años. El señor Marchena, que forma parte de este tribunal, también formó parte del tribunal que juzgó a Isa Serra y la condenó y la inhabilitó y de hecho la mayoría de este tribunal es el mismo que juzgó a Isa Serra y que la inhabilitó. Y es el mismo que el PP decía que controlaba a través de Manuel Marchena el Tribunal Supremo por la puerta de atrás. Es el mismo que le exigió a Meritxell Batet que le quitara un escaño a Podemos. Es que es muy fuerte. En este país se ha retirado un escaño por una sentencia que después ha sido anulada. En este país ha habido decenas de casos de guerra sucia judicial contra una formación política como es Podemos para intentar impedir que gobernásemos. Precisamente porque la derecha y también desgraciadamente el PSOE han mirado para otro lado porque creían que si nos reventaban a nosotros eso les venía bien a ellos, pues ahora estamos en esta situación. Yo lo que espero es que ahora ya que todo el mundo de verdad ve que el Estado está podrido, que hay que transformarlo de arriba abajo, democratizar el poder judicial, democratizar el poder mediático y que para eso hace falta izquierda, porque el PSOE no se puede enfrentar a esta derecha. El PSOE ve a esta derecha y le deja pasar y pactan con ellos el Consejo General del Poder Judicial y les entregan el poder, pues que ahora actuemos y que reformemos el Estado de arriba abajo y les quitemos el poder a estos golpistas porque si no, de verdad van a reventar la democracia porque efectivamente no tienen límite. La degradación de España se cifra en que esta mujer consintamos que siga paseándose en los platos de televisión, que siga siendo eurodiputada cuando esta mujer hizo apología pública y política de la pedofilia. Y eso no se puede olvidar. Eso es lo más asqueroso, grave que se ha hecho en los últimos años, muchísimo más que las prostitutas de Pedro Sánchez, porque eso ya entra dentro del cogollo de lo que es sagrado, que es la infancia. Dicho lo cual, los podemitas ahora están hiper nerviosos porque están detectando el fenómeno que hablábamos en Vox, publicábamos en OK Diario, el fenómeno lepenización, que ahora los determinados políticos de la izquierda y también la prensa, un término que significa el éxito de partidos de derecha y en defensa de las naciones que cautivan el voto obrero vinculado siempre al socialismo o a la izquierda. Entonces dicen, no, hombre, no, que estas cosas nosotros también lo hacíamos. No se puede comparar. Pero ahí está la clave. Y por eso esta señora, deberíamos de hacer un gesto colectivo en España para no tolerar que esta señora hable de cualquier cosa. De cualquier cosa. Sí, sí. Sí, lo que comentas de Vox es muy interesante porque yo creo que al final los medios de comunicación o los partidos de izquierda viven un poco con la brújula desmarcada en el sentido de que han intentado ubicar a Vox o a Le Pen en su día o a otros partidos de la nueva derecha soberanista en un marco ideológico del cual parece que no se podían salir, ¿no? Yo creo que se han acostumbrado a que al final la derecha tenía que decir siempre lo mismo, igual que hace la izquierda, y se han dado cuenta de que al final a lo nuevo a lo que se enfrentan son formaciones que miran única y exclusivamente por el bien del pueblo. Y el bien del pueblo puede suponer que a veces haya que optar por proponer unas políticas concretas u otras tendrán que ser diferentes. Entonces, por ejemplo, Milei, aliado de Vox, tendrá que lanzar una serie de medidas económicas diferentes a las que quizás tiene que proponer Vox en España, porque al final es un país devastado por el socialismo, que se ha quedado sin nada. Y quizás las medidas tienen que ser más drásticas, tienen que buscar la dolarización, acercarse a posibles aliados como Donald Trump y otras medidas que quizás en este país no son tan urgentes y se puede optar por otra vía. En este país el problema es principalmente la vivienda. En ese país el problema es la inmigración masiva y entonces las vías de
digamos, para solucionar este problema tienen que ser otras. Pero es que la inmigración no es solo el inmigrante que llega en patera de forma ilegal, que también. La inmigración también es la permisividad que, por ejemplo, concede Isabel Díaz Ayuso a fondos buitre tratando de vender Madrid como una especie de Little Miami para convertirlo en un paraíso de fondos extranjeros que puedan entrar y hacerse con todo el mercado, todo el parque de la vivienda, sabiendo encima que no se está construyendo lo suficiente y que Madrid está llena de personas cada vez más, y haciendo que el madrileño de toda la vida esté viviendo en unas condiciones cada vez más difíciles y que sobre todo los jóvenes, que somos los que más estamos padeciendo esto, no tengamos ninguna posibilidad a corto plazo de poder emanciparnos. Si es de alquiler, pues dependerá de la situación de cada uno, pero desde luego si es adquiriendo la vivienda, yo creo que es algo impensable, ¿no? Sí. Bueno, déjame hacer un último comentario sobre Irene Montero, que a nadie nos debe de sorprender lo que ha dicho. ¿Qué justicia defiende Podemos? La justicia bolivariana, la justicia chavista, lo que hay en Venezuela. Todo lo que hagamos nosotros está bien y si van en nuestra contra es fascismo. Bueno, hemos visto las manifestaciones frente al Supremo. Yolanda Díaz también ha convocado a la gente. Pues en este país llevamos 7 años con la izquierda y solo ha habido manifestaciones por Gaza y por la condena al fiscal general. Efectivamente. Es puro chavismo, así que no nos debe de sorprender. Y eso que decía Paula de lo de Vox, que está claramente consiguiendo mucho voto de los trabajadores, de la gente que habitualmente votaba a la izquierda, bueno, es normal. Al final el trabajador que quiere una vivienda, seguridad en su barrio, una buena educación para sus hijos, un sueldo, y la izquierda en qué está, en banquitos de colores, en Gaza, en el género, o sea, están en estas historias. Entonces es normal que cada vez Vox obviamente entre en ese espectro de población y esté recibiendo cada vez más votos, pero es que es normal. Y sobre todo porque mucha gente que le vota, que ahora es clase baja, antes era clase media. También. Y se da cuenta de que haber apostado por la izquierda está destruyendo la clase media y que al final lo que a ti te genera independencia del Estado, y el socialismo aboga por todo lo contrario, es que seas dependiente, es ser clase media. Que ser clase media, tener tranquilidad, tener estabilidad. Si eres clase baja vas a depender de paguitas. A eso lo llama Joaquín Manso, yo lo llamo Joaquín Tintín Manso, para ser más exacto. Joaquín Manso lo llama centralismo republicano. Ayer nombraba así a Vox. Centralismo republicano. Pues yo creo que sí, que primero esta mujer debería de estudiar un poco, porque el golpe se lo dieron ellos a ellos mismos en el 34. Y lo que hubo después fue una reacción nacional a esa izquierda criminal. O sea, que debería estudiar, coger un poquito los libros, que no pesan tanto, y leer un poco. Y luego yo sí que creo que la inmigración es el principal problema que tiene España ahora mismo. Porque está deteriorando el sistema público, porque está ese efecto llamada de, no ya no digo los cayucos, que lo hay, sino llegas tú y la familia, regrupamiento familiar, que son más ayudas, y al final ahí tienes a nuestras madres, nuestras abuelas, cobrando la no contributiva 460 y tantos euros. Y llega una familia de estas ilegalmente y enseguida tienen tarjeta sanitaria, vivienda, entre 3 o 4 paguitas, 2.000 euros. Eso es el principal problema que hay, porque eso afecta a todo, a la vivienda, afecta a la sanidad, afecta a la seguridad. Y yo creo que esa es la raíz, un poco de lo que afecta ahora mismo a España. ¿Y qué hace el Partido Popular? Ayuso, porque no libera suelo. Con la cantidad de suelo que tiene Ayuso. Nadie le ha dicho a Ayuso puede liberar el suelo. En los medios de comunicación lo criticaban también, sus medios de comunicación. Pero bueno, ¿qué está jugando el Partido Popular si no tiene programa? ¿Qué hace para la vivienda? Tiene un montón de suelo que no lo usa. Yo volviendo al vídeo que hemos visto de esta analfabeta funcional, que nos recuerda que quien firmó realmente las sentencias de muerte fue Santiago Carrillo, en Paracuellos del Jarama, donde asesinaron vilmente a más de 7.000 personas inocentes. Y de ese Partido Comunista es del que ha nacido este otro germen llamado Podemos, afortunadamente ya finiquitado. Pero el gran drama que tiene esta gente, tanto la extrema izquierda como esta derechita cobarde, es que ellos le llaman fascismo al sentido común. Y ese es su gran drama. Es decir, la mayoría de personas jóvenes en Europa no son fascistas, son personas que están aplicando el sentido común a su vida normal. Y eso es lo que explica el triunfo de los partidos patriotas en muchos países, y eso es lo que va a explicar el triunfo en España de Vox, que es una cosa que puede venir más tarde o más temprano, pero que todos sabemos que va a ocurrir. ¿Por qué?
Porque tú sales a la calle, ves la realidad y aplicas el sentido común, que es lo que estos partidos sistémicos han estado negando sistemáticamente a la gente a base de adoctrinarla con los medios tradicionales, que es lo que le queda a esta otra estafa con piernas llamada Isabel Díaz Ayuso, que es la estafa pepera personificada. Y lo que le queda a Isabel Díaz Ayuso son los medios que la apoyan. No tiene nada más, porque ¿qué ideología tiene Isabel Díaz Ayuso? ¿De verdad alguien con 2 dedos de frente y conocimiento de la realidad puede pensar que Ayuso es diferente de Feijóo? Piensan exactamente lo mismo, por eso Sánchez confronta con ella, porque y a se ha Abascal le caído llama Feijóo ultraderecha. y la única cara que tiene en el Partido Popular es Isabel Díaz Ayuso. Es que Pero Ayuso es se dio la a misma conocer, ideología que el resto del Partido Popular. se dio a conocer como periodista en las televisiones y trataron de venderla como la progre del PP al principio. Era cuando el PP todavía no se atrevía a tocar temas como el aborto, ella salía públicamente a defender el aborto y a decir que era positivo, ¿no? Pues mira, entrar en el último portal de transparencia, nada más que en noviembre, la de cantidad de subvenciones. Por su situación vital, seguramente. Pero esto es muy importante en las mujeres, el cambio que se produce cuando las experiencias personales te hacen pues la cruz de cada uno. Entonces, ahí sí que se produce... Que proteja la cruz. Ahí sí que se produce un cambio. Mira, la cruz del Valle de los Caídos y el Valle de los Caídos, yo estoy convencida que se va a mantener, primero porque Sánchez no va a poder ejecutar su plan porque va a salir antes, pero luego va a ser la oración de la gente, o sea, la iniciativa que se ha promovido desde el Rosario de Ferraz, de José Andrés Calderón, y de otro grupo de gente que lo único que preserva los templos es la oración. Y que haya gente, que se produzca esa movilización, esa devoción, es lo que va a impedir eso. O sea, tampoco nos confundamos de que el político no puede ir contra lo que se convierte en algo sagrado. Y en España habíamos dejado de percibir lo sagrado, de defender lo sagrado a través de nuestra acción. Y es lo único. O sea, es que debemos también de desentendernos un poco el ciudadano de todo, hay que legislarlo. Ya, pero es que cuando nos desentendemos, el mal actúa. No, desentendernos de la legislación. O sea, pero es que la izquierda utiliza acto. la legislación para destruir. Es que pero cuando se izquierda... convierte en algo sagrado, cuando vuelve a ser lo sagrado... Pero es que cuando ya no es sagrado, ya lo han desacralizado. No, eso no es así. Que le digan, el valle precisamente es algo muy sagrado y por eso están los buitres intentando al acecho. Han intentado cambiar el nombre. Nadie le llama cuelgamuros. Porque el marxismo intenta cambiar los nombres para que dejemos de designar esa realidad. A la izquierda le da igual lo que tú... Pero a mí no, y a ti tampoco, y esa es la clave. Pero que a ellos les da igual. Sí, pero a mí me da igual lo que les dé ellos. A lo que no me da igual es que a los españoles nos dé igual lo sagrado. Y es lo que había pasado hasta hace muy poco. Pues eso es lo que... O sea, hasta el punto de que hay gente que le multan por rezar en un abortorio o le multan por rezar a las afueras, o sea, fuera en un templo. En Reino Unido les encarcela. Pero ¿quién está dando esa batalla? Si estamos de acuerdo, ¿quién está dando esa batalla? Hablando de los abortorios. El ciudadano muchas veces. Y esa es la clave. Hablando de los abortorios, solamente en el mes de noviembre, le tengo el pantallazo, 56 ayudas de menos de 3.000 euros de la Comunidad de Madrid a abortorios. Nada más que en el mes de noviembre. Pero yo quiero dejar algo muy claro. Lo que la izquierda nos hace creernos es que algo ha dejado de ser sagrado. El valle es sagrado. Y lo que se haga en el valle será una profanación. Porque cuando tú haces un templo y lo conviertes en algo sagrado a través de unos ritos, que por cierto, el rito de sacralización del valle fue precioso. O sea, una obra maestra de la metafísica católica, es que eso siempre será profanación y lo toleraremos nosotros los españoles, no será una ley, no será... O sea, todo lo que ha ido pasando ha sido porque nosotros lo hemos tolerado, Bueno, porque nos hemos creído que dejaba de ser Estando sagrado. de acuerdo con la tesis que defiendes, Paula, efectivamente, yo creo que los católicos lo que tenemos que hacer es oración, eso por supuesto, y creo que no hay nada... Oración activa. Sí, y creo que no hay nada más poderoso que eso, sin duda. Pero esto es compatible con el hecho de que ha habido una señora llamada Isabel Díaz Ayuso que ha protegido una fábrica de leche y ha dejado la cruz más alta de la cristiandad. Y esto la gente lo tiene que saber y además lo tiene que recordar. Es decir, esta señora
ha podido salvar este proyecto masónico que intenta desacralizar lo que es sagrado. Estoy de acuerdo contigo. Yo eso no el Valle digo que no va a dejar de ser sagrado, pero van a intentar desacralizarlo. Y eso profanarlo. es posible. La clave, mira, pero vamos a utilizar el lenguaje consciente como hacen los marxistas. No lo van a desacralizar, porque lo sagrado está sagrado. Lo van a profanar. Eso ya lo han profanado. Si lo sagrado desaparece, no, lo si sagrado se derriba no, la cruz. Lo más sagrado que tiene el Valle es el Santísimo. O sea, eso es como un templo en ruinas. Si lo siempre convierten en un museo, será profanado, pero precisamente es una violación de lo sagrado. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Una mujer, si se le viola, sigue siendo una mujer, pero es una mujer violada. Esto es lo mismo. El templo sigue siendo templo, pero es un templo violado. Ya, pero si a una mujer se le viola y después se le mata, deja de ser una mujer violada. Es una mujer asesinada, por lo tanto ya no es una mujer. No, es una mujer. El recuerdo es una mujer, siempre será una mujer. Yo no quiero vivir el recuerdo de... Yo tampoco, pero la clave está en no permitir en nuestras conciencias... O sea, han profanado el Valle, de momento no, todavía no se ha profanado. Todavía no han entrado al Valle, ¿qué han hecho en el Valle? profanado varias tumbas del Valle. Sí, claro, han profanado sin duda, ahí estamos de acuerdo, pero eso es también porque lo consentimos. Yo soy muy creyente. Bueno, sí, pero... No hubo una movilización. Hoy creo que si se pretendieran hacer lo que hicieron, igual pero no podrían. ¿Sabes por qué? Porque por primera vez en este país hay un brazo político que se atreve a sacar estos temas a debate. Que de repente dice, esto que están haciendo sí, porque si fuese por los obispos... está mal. Bueno, es que la conferencia Dime, episcopal... o sea, el Claro. no ha hecho mención episcopal, a la gravedad que tiene lo que está ocurriendo en el Valle de los Caídos, jamás. Nunca. Jamás. ¿Cuándo sacaron a Francisco Franco del Valle de los Caídos? ¿En qué año Cuando fue? pudieron. Que fue en el En 2019, en octubre. 19. Cuando Vox todavía no tenía los 52 diputados que tuvo después, ni la fuerza de influencia que tiene ahora en los jóvenes. Si ha habido lo que ha habido, por ejemplo, en Ferraz, que después de que se conociesen los escándalos de corrupción, o esto, si no me recuerdo mal, fue por la amnistía, salió muchísimos españoles, miles y miles de forma masiva a manifestarse contra la sede del Partido Socialista, es porque por fin hay un partido que está dispuesto a dar la batalla, pero no solo depositando un papelito en una urna cada 4 años. La batalla activa, la batalla de las ideas, la batalla de salir a la calle, Esa batalla es la que de entrar en las universidades, de intentar tomar de una forma legítima, evidentemente, de alguna forma los medios de comunicación y que si no se puede, se encuentren alternativas y lo están haciendo a través de gente como vosotros que en las redes sociales está generando contenido maravilloso o de también medios libres como OK Diario, ¿no? Pero al final esto no se estaba haciendo hasta ahora, ¿no? Y si ha habido un cambio en la sociedad, incluso antes lo he mencionado, si también se está acercando cada vez más la sociedad al cristianismo, y yo no creo que sea solo una moda, ¿no? Es al final una búsqueda de respuestas. No, esto es un fenómeno que se está produciendo internacional. Hay un estudio de la Universidad de Santa Cruz en Roma que ha hecho una valoración profunda de que ahora los jóvenes no solamente son... O sea, tienen una llamada a la espiritualidad, sino que es que encima son practicantes. Y eso es la clave. O sea, la clave es ser activo en lo que haces. Por eso que los movimientos civiles son claves para que luego tú te vayas y votes y te sumas a una formación o le exijas a tu formación. Y también lo que ha pasado en el Partido Socialista es porque también los socialistas y los militantes no queman Ferraz. Porque lo lógico es que si mi partido al que yo estoy abonando una cuota me hace eso, yo quemo la sede. O sea, la quemo. Es que el votante del PSOE, ¿sabes cómo es? Va a aceptar todo lo que haga ese partido político. Son una masa de borregos. No, Bueno, perdona, pero... porque por eso se está produciendo el fenómeno lepenización en España. Porque no se está... Pero me refiero al porque hay votante que afiliado respetarlo. más... No, a ver, el PSOE tiene tiene una masa... un nicho de votantes que fluctúa y un nicho de votantes que siempre va a estar ahí. vota. Y el que está por venir de lo que viene de fuera. Es evidente que, por ejemplo, no es lo mismo un obrero que un pensionista. Un pensionista es indiferente, ¿no? La situación del país. Sí, pero piensa en sus nietos. Os tiro un dato. Bueno, pero es que precisamente ahora está llegando a cobrar pensión una generación que dejó de tener hijos casualmente. Sí, pero muchos de ellos piensan en sus nietos y por eso llega, por ejemplo, Santiago Abascal y les dice, sí, convencerá porque, oiga, es que hay que hacer una pedagogía
y no dar por hecho las cosas y no dar por perdido a nadie, porque eso no puede ser, y no categorizarlos como hacen ellos y sectorizarlos, porque ahora lo que se ha producido es se está disolviendo el sentido de la categoría. Por eso los gays, por eso los jóvenes y por eso la fuerza obrera se están planteando las cosas, porque lo nota en su bolsillo. Hablas de lepenización. En Francia el partido más votado por los gays es el de Le Pen. En el pueblecito donde yo vivo, Carratraca, por cierto, será de Málaga, precioso, hace 2 años no había, o 3 años, no había nadie de Vox, casi nadie de Vox. Y ya hay 44 valientes que están votando a Vox. Y te digo una cosa, y es precisamente por esos valores. Sí, sí, yo que soy de Irún. Cristianos, la cruz, los valores, el arraigo, el respeto a los mayores, el respeto al contrario, respetar tus ideas. Bueno, tú tienes unas ideas diferentes a las mías, te respeto. No imponerlas. No ese guerra civilismo que hay ahora mismo, impuesto por la izquierda. Entonces, esa recuperación de valores que sientes dentro, que el cristiano que lo siente, eso está volviendo. Está volviendo, sobre todo porque además el cristianismo es la religión más tolerante, ¿no? Me gusta mucho la mención que has hecho al tema de cómo se está convirtiendo una parte del mundo, sobre todo diría del mundo occidental, porque ya sabemos que en África cada vez hay más cristianos, pero seguramente sea más por la demografía, ¿no? Pero la conversión que se está dando... Lo están haciendo a través del convencimiento, les está costando la vida y eso es increíble. Sí, pero también me gustaría llevarlo al debate de... ¿Cuánta influencia, por ejemplo, tienen figuras como Donald Trump, que ha vuelto a la presidencia, en que se esté dando este movimiento, ¿no? Porque al final, ya te digo yo que con el Partido Demócrata no estaría habiendo amenazas a Nigeria, que es uno de los países donde más cristianos se masacran. De hecho, creo que el 70% de cristianos masacrados en 2024 fueron en este país. Pero sí, tenemos que analizar todo ello. También me parece muy interesante ver cómo figuras del pop, que desde luego nunca jamás se habían inmiscuido en defender ningún tipo de ideología, han sacado álbumes como Rosalía, haciendo referencias muy evidentes a la cristiandad. Para ello haremos un programa, pero yo creo que con este ya podemos dar por cerrado todo lo que tiene que ver con la corrupción del Partido Socialista y esa mirada de perfil que sigue poniendo el Partido Popular a la hora de la verdad, que no se persona en los casos que más afectan al gobierno, como sí que hace Vox, y que cuando puede hacerlo evita que figuras como Begoña, Zapatero, José Bono acudan al Senado a declarar por los indicios más que evidentes de que están inmiscuidos en este megacaso de corrupción, que no sabemos hasta dónde llegará, pero de momento sí sabemos a quién se ha llevado por delante, ya que tanto Ábalos como Koldo como el señor Cerdán ya no van a estar con nosotros. Así que nada, les pido, como suelo hacer habitualmente, que compartan este vídeo, que se suscriban al canal si no lo están, que den like también a esta emisión y nos vemos en el próximo capítulo del Bolso de Soraya aquí en Bipartidismo Stream.